Muy bien. Bueno, cualquier cosa me cuenta. Aquí estamos. Perdón, aquí. Empezar desde acá. Recordando un poquito lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y con la tarea que tienen para el día de hoy, que me imagino que ya la terminaron también, entonces ya tienen mucha claridad en lo que vamos a trabajar hoy. Hoy convertimos esa gramática, lo convertimos a un BNF, le colocamos o le hacemos su diagrama y luego empezamos a construir nuestras propias gramáticas. Entonces, por eso era el interés que yo tenía que usted repasase, que recordase cómo se trabaja una gramática y cómo se analiza una oración, ¿verdad? Estamos en la segunda fase que es el análisis sintáctico, ¿verdad? En este caso, la primera fase es la fase léxica, que lo único que hace es entregar tokens, ¿verdad? Aquí lo que importa es el resultado. ¿Qué entrega una fase y qué es lo que entrega la segunda fase, ¿verdad? Estamos hablando acá. Si recordamos, la primera fase, que es la fase léxica lo único que interesaba era que nosotros hayamos escrito bien cada token, que cada token esté bien formado, dice la teoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que entrega como resultado? Pues sencillamente los tokens. Eso es lo que hace, ¿verdad? Todo el código como tal es lo que entrega la fase léxica. Pero al mismo tiempo también construye la tabla de símbolos, maneja todos sus errores, etcétera, etcétera. Pero cuando ya están todas las palabras bien hechas, ya están las palabras bien formadas, llega el momento en el cual uno dice, bueno, ya tengo las palabras, ahora veamos que estén en el orden correcto, ¿verdad? Y para que todo esté en el orden correcto, ya estamos en la fase sintáctica, ¿verdad? La fase sintáctica lo que entrega específicamente es un árbol sintáctico. Esto es lo que entrega. La fase léxica entrega un listado de tokens. La fase sintáctica lo que va a entregar es un árbol donde va a estar todo esquematizado, pues los códigos, los tokens que nosotros hayamos utilizado, ¿verdad? Entonces, esas son las dos cosas que va a entregar estas dos fases. Entonces, teniendo esta parte clara, ¿verdad? De que acá nuestro objetivo es construir un árbol, ¿verdad? Un árbol explícitamente, qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que nosotros realizamos con la parte sintáctica, ¿verdad? Solo verifica nada más que una cadena, ¿verdad? Y cuando estamos hablando aquí una cadena no es un token, sino que lo que lee la parte sintáctica es una expresión, es una cadena, es un conjunto de tokens, un grupo de tokens y verifica que este grupo de tokens estén en el orden correcto. Eso es lo único que hace la fase sintáctica. Y si hay un orden, si hay una estructura, ¿verdad? La única gramática que puede controlar esta estructura es las gramáticas incontextuales, ¿verdad? Las de, según Chomsky, las número 2, ¿verdad? Las gramáticas de tipo 2, porque la 3 son expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, las expresiones regulares solo pueden verificar de que esté bien escrito algo. En cambio, aquí las gramáticas incontextuales o las gramáticas independientes del contexto son las encargadas de verificar orden, estructuras, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se utiliza bastante las gramáticas de libre contexto, donde, si ustedes se recuerdan, las gramáticas independientes, que los conocemos como las famosas HIC, si ustedes se recuerdan, gramáticas incontextuales, de libre contexto, como ustedes quieran llamarlo. El objetivo de estas es buscar que lo que nosotros vayamos a escribir en nuestro grupo de código, en nuestro bloque de código, tenga la estructura que corresponde al lenguaje que nosotros estemos utilizando. Dicho en otras palabras, cuando se genera el compilador de ese lenguaje de programación, tiene una gramática, ¿verdad? Tiene una forma en la cual se debe de estructurar cada comando, que lo realiza en la fase 2, como lo estamos diciendo. Entonces, las HIC o las gramáticas incontextuales va a ser la forma en la cual se tiene que controlar que esas estructuras se logren realizar o se logren cumplir propiamente dicho, ¿verdad?
¿Cuáles son aquellas gramáticas incontextuales? Pues son aquellas que de un lado solo puede haber un no terminal, ¿verdad? Y del otro lado puede haber un terminal, ¿verdad? Lo que sucede es esto, ¿verdad? Por ejemplo, que este no terminal, que es un nodo padre, puede producirse o puede sustituirse, como dice la teoría, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de derivar, estamos hablando de que esta A se puede sustituir por esta A, pero esta A, que es un terminal, ya no puede sustituirse porque sencillamente quedaría únicamente como una hoja. Por ejemplo, cuando nosotros coloquemos aquí esta A y aquí la A mayúscula, que es un no terminal, logró derivarse o logró sustituirse por la A minúscula. Entonces, esta es una gramática de libre contexto. También va a ser una gramática de libre contexto cuando nosotros tengamos de un lado, vayamos por orden, cuando del lado derecho también nosotros podemos tener un no terminal, ¿verdad? También es una gramática de libre contexto. O sea que yo puedo tener acá un no terminal y este puede sustituirse por otro no terminal y al mismo tiempo este puede sustituirse por un terminal. Entonces también es una gramática incontextual. O bien nosotros podemos tener del lado derecho un no terminal o un terminal. O sea que cuando nosotros veamos esta forma exactamente donde del lado izquierdo solo hay un no terminal y del lado derecho pueden haber terminales, no terminales o bien mezclados, a eso se le llama gramáticas incontextuales. ¿Para qué se utilizan? Para verificar estructuras en los lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación tienen una estructura, ¿verdad? Si nos hemos preguntado alguna vez, bueno, ¿y cómo le hace el lenguaje de programación para determinar si yo escribí en su lugar cada cosa? Sencillo, a través de su gramática que ya tiene colocado, que ya fue programado, ¿verdad? En este caso es una gramática incontextual. No como tal, pero sí es la base fundamental, que eso es lo que nosotros tenemos claro. Entonces, lo dijimos hace un ratito. Fase léxica entrega categorías léxicas o entrega tokens. Fase sintáctica entrega un árbol. Si yo voy a recibir un árbol, recuérdense que la gramática lo único que va a hacer es recibir un árbol. Tiene un árbol estructurado que nosotros podemos analizar, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a analizarlo? Eso ya es otra forma de, ¿cómo les diría yo? Ese es otro algoritmo que nosotros tenemos que definir, que nosotros podemos colocar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si tenemos el árbol de esta forma, vamos a colocar un árbol que pueda derivarse más o menos así. Esto es solo un árbol ejemplo, que no tiene mucho sentido. Ok. Suponiendo que tenemos un árbol de esta forma. Eso fue lo que entregó la fase sintáctica. Ahorita, el algoritmo que yo voy a utilizar para la lectura de este árbol, pues eso ya depende de cuál sea el más eficiente según el que esté diseñando el compilador, ¿verdad? En este caso, recuérdense que para lectura de árboles hay distintos algoritmos, ¿verdad? Está el de Euler, el CYK, que se utiliza bastante, pero esos son generales. O sea, solo analizan sin un algoritmo bastante estricto. El problema es que cuando el algoritmo de lectura del árbol no es tan estricto, puede crear ciertas ambigüedades y en un lenguaje de programación no puede haber ambigüedades, sencillamente porque esto causaría un montón de problemas. Imagínese que usted declarase un if o dicho otras palabras, usted puede declarar de dos formas el if, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede colocar if la condición y luego empezar a codificar el brazo verdadero. O bien usted puede colocar if, la condición y después la palabra entonces o el comando then.
Entonces, no puede haber un lenguaje de programación que pueda aceptar dos tipos de estructuras, ¿verdad? Entonces, esto lo definirá el algoritmo que se vaya a utilizar para poder analizar ese árbol. Dentro de los más importantes que nosotros tenemos, o los que se utilizan normalmente fuera de los que acabamos de mencionar, está esta parte, ¿verdad? Están los descendentes y están los ascendentes. Dicho de otra forma, descendente es cuando iniciamos del nodo padre al nodo hijo. Ese es un descendente. Terminamos esto, luego analizamos cada uno de estos, después empezamos cada uno de los hijos como corresponde, de arriba para abajo. Pero también está el algoritmo que es ascendente, ¿verdad? Donde se empieza a analizar del hijo, del nodo hijo a o al nodo padre en este caso, el nodo hoja, al nodo raíz, como ustedes lo quieran ver. Entonces se empiezan de abajo para llegar hacia arriba. Esas son las dos formas en las cuales se pueden crear, se pueden analizar los árboles en cuestión de compiladores. Vuelvo a insistir, aquí dependerá mucho del diseñador o del quien esté trabajando. En este caso, nosotros lo que vamos a utilizar prácticamente no es que sea el único, no es de que sea el mejor, pero ese es el que marcan los autores porque es la forma más sencilla de poder implementarlo y muy, muy eficiente. Vamos a utilizar el ascendente, ¿verdad? Este es el que nosotros vamos a utilizar, perdón, el descendente, perdón, donde analizamos de arriba para abajo, ¿verdad? Utilizando ciertos, cuando estamos hablando de descendentes, también hay otra clasificación de la forma en cómo nosotros podemos utilizar. El ejemplo es el LL y el LR, y creo que por aquí lo tengo. Ah, sí, aquí lo tengo, perdón. Estos, el LL y LR, son algoritmos de lectura de árboles. Árboles que son descendentes de raíz a hoja, de arriba para abajo. Tanto el LL como el LR, ¿verdad? Son algoritmos que nos van a permitir a nosotros analizar cada parte del árbol de una forma ordenada, evitando ciertas ambigüedades. Son bastante estrictas, tanto en el LL como en el LR no van a admitir lenguajes que tengan ambigüedades, lenguajes que tengan ciclos infinitos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces hay que depurar las gramáticas todavía. En este caso, tanto el LL, que significa izquierda, vamos a empezar siempre desde el símbolo que está más a la izquierda, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando buscando siempre el más a la izquierda. En cambio, el otro, buscamos siempre el que está más a la derecha, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en la tarea de esta semana, insisto, ustedes realizan dos tipos de análisis por la izquierda y análisis por la derecha, pero siempre utilizamos el mismo algoritmo, ¿verdad? Siempre de forma ascendente. Entonces, esas son las dos formas en las cuales nosotros vamos a realizar el análisis un poquito más adelante. Ahorita no vamos a hacer este análisis todavía, pero la que vamos a trabajar acá específicamente dentro del curso es el LL. Vamos a utilizar el LL1, ¿verdad? Ya entendimos qué es lo que hace cada uno, qué es lo que entrega y qué algoritmo vamos a utilizar. Revisemos a algo muy importante, a qué queremos llegar con toda esta parte. Tenemos de que el analizador sintáctico pues tiene que construir un árbol. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Construir un árbol. Tengo que tener el árbol ya listo para poderlo pasar a la otra fase. Recuerden que hay un montón de fases más. Cada árbol va a tener que solicitar información de los tokens, ¿verdad? Y almacenarlos dentro de la tabla. Esto sucede porque al momento de empezar a analizarlo va a ir cambiando ciertos valores o ciertos atributos a los tokens. Entonces, tanto el sintáctico también va a tener esa necesidad de llegar a la tabla de símbolo y modificar esos datos. En la primera fase, usted presenta una tabla. En la segunda fase, vuelve a presentar la misma tabla, pero ya modificada
según las instrucciones que se vaya a realizar dentro de la fase sintáctica, ¿verdad? Y aparte de esto, también realiza la comprobación de los tipos de datos, de que si se declaró, que si no se declaró, más que todo por la estructura, ¿verdad? Si nosotros estamos utilizando estructuras, van a haber ciertas reglas que nosotros tenemos que comprobar. Y viene la última, bueno, no última, pero es otra de las funciones muy importantes, que es la generación de código intermedio. En esta fase nosotros ya tenemos, aparte de tener ya nuestro árbol sintáctico, también tenemos que entregar ya un código intermedio. Un código que es completamente legible por la máquina y completamente legible por el compilador, por el usuario, por el programador, no sé. Entonces, por eso se le llama código intermedio. Ahora bien, aquí es en donde vamos a hacer hincapié hoy, en el código intermedio, para poderlo generar. ¿Cómo podemos generarlo, verdad? En este caso, aquí tenemos una imagen que ustedes la van a encontrar igual en todo el material. Ahí donde solo verificamos que cuando nosotros tenemos un programa fuente, que es nuestro código, la primera fase al cual ingresa es al analizador léxico. El analizador léxico le entrega un componente léxico, que es un token, al analizador sintáctico donde nosotros estamos colocando, ¿verdad? El analizador sintáctico como herramienta va a utilizar las gramáticas independientes de contexto. Esa va a ser la herramienta que va a utilizar. Herramienta que utilizó el analizador léxico, las expresiones regulares, ¿verdad? El analizador sintáctico, la herramienta que va a utilizar son las gramáticas independientes de contexto. El analizador sintáctico le va a solicitar más tokens para poderlos analizar y si se fijan de igual forma que las fases anteriores, va a trabajar con la tabla de símbolos y también va a generar un control de errores, ¿verdad? Este control de errores porque, claro, van a haber problemas también de estructuras, que no hayamos escrito bien, que los paréntesis no están emparejados, que no finalizamos con un punto y coma, etcétera. Esos errores de punto y coma son errores sintácticos. Entonces también va a haber una forma en la cual se tiene que controlar esos errores, ¿verdad? Tales como un modo pánico, una recuperación a nivel frase, no sé, dependiendo del algoritmo que se le vaya a colocar para que éste se pueda recuperar de los errores también. Pero si se fijan de este lado, ya vimos acá que controla errores, que trabaja con la tabla de símbolos, lo que va a entregar en la próxima fase es un árbol de análisis sintáctico. Creo que este es el resumen, en fin, de todo lo que nosotros estamos trabajando o todo lo que nosotros estamos diciendo con la fase sintáctica. Eso es lo que hace. ¿Cómo le hago para llegar a todo esto? Revisemos algo muy importante. Dentro de la semana pasada trabajamos explícitamente con las gramáticas, cómo se derivan, cómo cambian, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hacer un par de cambios con esas gramáticas. Por ejemplo, una gramática sigue teniendo 4 elementos, ¿verdad? En este caso, el cuádruple, donde están los no terminales, el conjunto no terminales, si ustedes se recuerdan, vamos a tratar de colocarlos. Yo aquí les dejé algunos errores ya colocados, algunos ejemplos ya colocados, pero si ustedes se recuerdan, vamos a colocarlo aquí antes de revisar esta parte. Por ejemplo, la gramática va a estar dada por 4 elementos, ¿verdad? El primer elemento son los terminales. Si ustedes se recuerdan, dijimos, ¿quiénes son nuestros terminales? Pues está A, colocábamos S o B o no sé qué, cualquier letra en mayúscula. Ahora, como nos estamos acercando a la generación de códigos, hay que entender que esos símbolos que son no terminales, simple y sencillamente son, en este caso, los símbolos básicos que construyen las cadenas. Va a haber símbolos, van a haber cadenas que pueden generar más cadenas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, los símbolos que son los que ya no pueden generar, que aquí los tenemos como una T, terminales, solo vamos a corregir algo acá. Voy a colocar de una vez los no terminales. Ahí estamos.
Y dijimos esto la semana pasada. Colocamos esto y colocamos una A, por decirles así. Entonces, en la gramática de la semana pasada pusimos que los terminales eran las mayúsculas y los no terminales eran las minúsculas, ¿verdad? Por convenios de notación, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Los no terminales, ¿verdad? Los no terminales son aquellos que pueden generar, que pueden producir más cadenas, ¿verdad? Y los no terminales son los topes. En este caso, acá los terminales ya van a ser prácticamente los tokens. Estos ya son los tokens, donde ya no pueden generar absolutamente nada. Y estos, los no terminales, en este caso son los que van a generar todo listado de tokens. En este caso son las famosas variables sintácticas. Vamos a aprender a crear variables sintácticas hoy. Por ejemplo, una variable sintáctica podría ser esto. Vamos a borrar acá. Por ejemplo, que alguien escriba número. Por decirles así, un número. Este número es una variable sintáctica porque puede generar más, más símbolos o puede generar tokens. Entonces, ¿qué puede generar esta parte? Puede generar cualquier número. Puede generar el 0, el 1, el 2, el 8 o bien el 9. Si ustedes se fijan, estos números que están de este lado, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya son tokens, ya son enteros, ¿verdad? Entonces ya son tokens. Van a ir dentro del conjunto de símbolos que son terminales. Y los que están de este lado, que están del lado izquierdo, que es la cabeza en un conjunto de producción, pues son aquellas variables sintácticas que van a generar tokens. Entonces son dos cosas completamente distintas. Están los tokens, que son los terminales, están las variables sintácticas que van a generar esos tokens. ¿Qué tokens teníamos también nosotros? Palabras de sistema. Por ejemplo, una palabra de sistema podría ser, por decirles así, PS. ¿Cuáles son las palabras de sistema? Podría ser las condiciones. Condiciones, ¿verdad? Si se fijan, volvimos a generar a un no terminal. ¿Por qué es un no terminal? Porque las condiciones pueden nosotros o podemos derivarlas a un if. Entonces, ¿de dónde están haciendo el if? El if están haciendo, que es un token, están haciendo de una variable sintáctica que se llama condiciones. Esta variable sintáctica condiciones están haciendo de las palabras de sistema, de la categoría de palabras de sistema. Entonces, esos serían los nuevos cambios en las gramáticas contextuales, ya aplicándolas a la parte a lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? De igual forma, vamos a tener también, vamos a colocarlo aquí, aparte de los terminales, no terminales, vamos a tener acá el axioma principal. El axioma principal, que se representa por lo general con una S, nos indica en dónde nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Quién es la variable sintáctica que va a generar más símbolos? ¿O cuál es la función en la cual nosotros podemos colocar? En los lenguajes de programación hay una función principal que es el encargado de poder generar las demás funciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, antes se utilizaba mucho el Beijing, donde se llamaba la función Beijing y era el que empezaba. En C++ se llamaba y se llama main para poderlo generar, al igual que en Java, ¿verdad? Hay una función principal, entonces ese es el axioma principal. Cuando lea Beijing, cuando lea main, cuando lea la función en la cual nosotros vamos a empezar, ese va a ser nuestro axioma principal, que también es una variable sintáctica. Todo va a tener un principio. Entonces yo voy a marcar dónde está el principio.
Y no puede hacer falta el conjunto de producciones que nosotros vamos a tener que jalar, que simplemente son las reglas de sustitución que van a tener, ¿verdad? Entonces, esos son los nuevos cambios que nosotros vamos a empezar a trabajar con las gramáticas. Por ejemplo, tenemos acá un pequeño ejemplo en el cual tenemos nosotros, vamos a borrar esto para mientras. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, esto es una gramática, ya no como nosotros estamos acostumbrados a ver las gramáticas como las que nosotros trabajamos esta semana, pero sigue siendo una gramática, ¿verdad? Es una gramática que todavía no está en notación, pero ya está bastante cerca de poderlo realizar. En este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí están las producciones que va a tener, que dígito se puede convertir en cualquier número del 0 al 9. Lista se puede generar a una lista y a un dígito. Lista también se puede generar a estas dos reglas. Y aquí hay algo muy importante que quiero resaltar. Recuérdense que una gramática no va a evaluar un token o solo una cadena o una palabra, ¿verdad? Sino que lo que va a generar, perdón, o lo que va a buscar es una estructura, y eso tengámoslo mucho en cuenta. Ahora lo que buscamos es una estructura. Por ejemplo, si nosotros escribimos esta estructura, voy a utilizar como ejemplo esta pequeña gramática, pero por ejemplo, si nosotros buscamos esto, 4 más 3 menos 2, por decirles así, se nos ocurrió. Esta es una estructura de una suma y una resta, ¿verdad? Una operación lineal. Entonces, el objetivo es construir el árbol sintáctico haciendo derivaciones por la izquierda o por la derecha según el algoritmo utilizando esta gramática. Busco estructuras. No busco que lea una A, 2A, 3A, sino que eso es solo práctica nada más. Cuando nosotros nos ponían el año pasado ejemplos en gramáticas donde colocaban evalúe la cadena A en la siguiente gramática. Esto es pura práctica. Ahora lo que nosotros vamos a buscar son estructuras dentro de las gramáticas. Por ejemplo, tenemos esta parte. Entonces nosotros tenemos que empezar por nuestro axioma principal. El axioma principal en este caso es lista. Entonces decimos acá, yo voy a obviar los símbolos de mayor y menor, ¿verdad? Que son los símbolos que indican de que es un no terminal. Si no utilizamos ese símbolo de menor y mayor al principio, las etiquetas, pues podemos colocarlas en mayúsculas. Entonces, pero por la notación aquí están utilizando estas dos tipos, porque si se fijan, dígito también es un no terminal, al igual que los que están cerrados en etiquetas. Pero bueno, empecemos entonces. Tenemos primero 4 más 3 menos 2. Entonces, ¿dónde vamos a empezar nosotros a trabajar? Vamos a utilizar, en este caso, podemos utilizar la regla 0, 1, 2, 3. No hay un orden. Buscamos la regla en la cual nosotros podemos trabajar. Yo, por cuestiones de cómo va la oración, pues vamos a utilizar la regla número 2, donde decimos que lista, ¿verdad? Lista deriva a una lista, obviando los símbolos que hay que derivar. Mejor se las voy a poner porque es un poquito extraño no ponerlas. Ok. A lista menos dígito. Ok. ¿Cuál es el que vamos a derivar? El que está más a la izquierda. El que está más a la izquierda. Lista. Lista se tiene que derivar, porque voy para allá, se tiene que derivar en una suma. Recuérdense que estoy buscando el que está más a la izquierda. Entonces, voy a utilizar la regla número 1 para poderla trabajar. Entonces, indicamos, siguiendo con la derivación, lista se va a derivar a una lista, ¿verdad? Menos dígito, voy a derivar aquí abajo. Perdón, utilizando sería lista, deriva a lista menos dígito, menos dígito, que era lo que ya había.
que es lo que ya había en este caso, ¿verdad? ¿Cuál voy a derivar? El que está más a la izquierda. Y ahora, como ya tengo los tres elementos y ya tengo el más y el menos, ya tengo el más y el menos, lo escucho. No sé, no era más, pero ya. Sí, yo utilicé la regla 2 y era la regla 1, la que está aquí marcada. Es la regla 1. Okay. Ahí estamos. Si no, no nos salía la estructura, ¿verdad? Ya había marcado, pero puse menos. Gracias, muy amable. Entonces, ahorita lista, tengo que convertirlo a un dígito. Y recuérdense que no es cuestión de decir, bueno, yo quiero derivar esto, sino que es el algoritmo que yo estoy utilizando. Yo estoy derivando el que está más a la izquierda. Lista, no lo puedo convertir en un dígito. Regla 3. Entonces me quedaría dígito, dígito, más dígito, menos dígito, menos dígito. Ahora bien, ahora necesito pasar ese dígito a números, entonces voy a utilizar la regla 0, ¿verdad? Para poderlos pasar a números. Y aquí hay algo muy importante. Voy a ir respetando el, ¿cómo se llama? El algoritmo y no puedo convertirlos de un solo. No puedo hacer esto. Derivo, como dígito se pasa un número, de una vez lo voy a escribir. No funciona así porque es un árbol el que tengo que construir yo. Entonces, ¿el dígito se puede convertir a un número? Sí, del 0 al 9, entonces se va a convertir a un 4. Más dígito menos dígito. Vamos a seguir derivando y va a derivar, el dígito se puede derivar a un 3, si seguimos con la regla, me quedaría 4 más 3 menos dígito, y vamos a derivar siempre el que está más a la izquierda. Yo vengo marcando aquí, derivo el que está más a la izquierda, 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 ahora me toca el que está más a la izquierda, que se puede convertir en un 2. Entonces me tocaría 4 más 3 menos 2. Entonces, sí logró la estructura, o lo que nosotros necesitamos en este caso marcar, que es la estructura. Entonces, si se fijan, hay un ligero cambio, sin embargo, es la misma forma de trabajar. Cambian las variables sintácticas y cambian también los terminales que pasan a ser ya tokens, los tokens de todas las categorías que nosotros estamos colocando, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza ahorita las gramáticas incontextuales. Ahora bien, teniendo claro esta parte, de hecho, aquí lo tenía ya listo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Verdad? Toda la derivación que nosotros estamos haciendo aquí está. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora viene algo muy importante. Creo que aquí, según yo, no hay mucha duda porque fue lo que hicimos esta semana. Única diferencia es de que cambian los terminales y no terminales, pero de ahí sigue siendo la misma rutina, ¿verdad? Mismas producciones, mismos 4 elementos, creo yo que no hay dudas, ¿verdad? ¿Cómo lo manejan los lenguajes de programación? Lo escucho, si alguien tiene dudas, no tenga pena. Creo que estamos bien. Los lenguajes de programación lo estructuran más o menos de esta forma, ¿verdad? En este caso, les dije, inicia todo de un bloque de código. Este bloque de código llama a un begin y a un end. Esta es la estructura principal, la que se va a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que va a ir dentro de begin y end? Un grupo de sentencias. Y este grupo de sentencias puede derivar a una lista de sentencias, ¿verdad? O a un vacío. Y esta lista de sentencias puede generar a más listas de sentencias o una sentencia específica. Y esta sentencia específica puede ser un if, puede ser un for, puede ser un while, puede ser un write, puede ser un read, puede ser todos los comandos que usted conozca, ¿verdad? Entonces, esta sería la estructura de una gramática contextual ya trabajando en la parte de programación, ¿verdad? Esto se acerca mucho a lo que queremos llegar, que son las notaciones BNF. Pero antes de llegar a toda esta parte y poder entender lo que nosotros necesitamos, quiero que revisemos y tengamos bien claro la parte de las derivaciones, ¿verdad?
Una derivación, cada vez que nosotros estemos mencionando o indicando la palabra derivación, pues estamos hablando de sustituir, o sea, cambiar una cosa por otra cosa, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí, por ejemplo, en esta parte, aquí la única palabrita importante para mí es sustitución. Derivar es sustituir, en pocas palabras. Recuérdense que son conceptos, yo así los entiendo, para así es más fácil, ¿verdad? Derivar y sustituir. Estamos hablando que esta S se puede cambiar a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, acá hay un ejemplo donde piden esta estructura, igualito como nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces se hizo esta derivación que E se deriva a una menos E. ¿Por qué? Porque es un menos y arma todo el grupo. Luego busca el que se cierra entre paréntesis. Luego busca cuando se convierte en una suma. Siempre voy por el más a la izquierda, siempre. Miren, luego se convierte en un ID y luego deriva el otro para convertirse en un ID. Al final forma la estructura. Entonces, esa es la parte de la derivación, ¿verdad? Entonces, creo que ahí diría yo que no hay ninguna duda, ninguna duda. Ahora bien, quiero que entendamos algo muy importante. Ya sabemos que es una gramática, ya sabemos que es, vamos a hacer esto por aquí para metros, ya sabemos cómo funciona, qué hace, entonces ahorita, ¿cómo vamos a diseñar las gramáticas? Yo les voy a enseñar a diseñar gramáticas partiendo desde el lado de las expresiones regulares. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros empezamos a trabajar con los autómatas, hicimos el autómata más fácil y algunos ya pasaron, ¿qué? 6, 7 meses, 8 meses y algunos siguen haciendo sus autómatas como lo hacían el primer, segundo sábado. Un autómata nunca lee una palabra, nunca, nunca, sino que lo que lee son símbolos, caracteres por caracteres. Se los dije en su momento a los que trabajaron conmigo el año pasado, el año pasado. Por ejemplo, marcábamos esta parte, les dije, nunca lee una palabra así, nunca. Un autómata no es capaz de leer un bloque o un token completo, ¿verdad? Tiene que leer palabra carácter por carácter, ¿verdad? Entonces, bueno, se lo menciono por si lo vuelve a realizar, entonces algunos fue el problema en el autómata que ustedes hicieron en este pequeño bloque, ¿verdad? Entonces no se hace así. Entonces, así como les enseñé a hacer un autómata con un carácter, vamos a empezar a hacer gramáticas armándolos de un carácter. Veamos. Comparémoslo con las expresiones regulares, que es lo que más recordamos, ¿verdad? Por ejemplo, la expresión regular más pequeña era esta, o es esta, mejor dicho, ¿verdad? Nosotros marcamos aquí una A. Ok. ¿Qué hace esta expresión regular? Pues únicamente reconoce una letra A. Creo que sería o es la expresión más pequeña que existe. ¿Y qué cadenas acepta? Una A. Nada más. No acepta ni 2, ni 3, ni 4. Únicamente acepta una A, ¿verdad? Es bien sencillo. Entonces, aquí voy a colocar yo mis gramáticas aquí abajo. Entonces, ¿cómo hago yo para que una gramática genere una sola letra, una sola palabra? Sencillo, podemos utilizarlo de esta forma. Del axioma principal, que es la S, únicamente se puede cambiar a una A o se puede sustituir una A. Ambos es lo mismo. Lo de arriba es una expresión regular y lo de abajo es una gramática, ¿verdad? Lo de abajo es una gramática, que es lo que nosotros tenemos de este lado, ¿verdad? Luego aprendimos a concatenar, si ustedes se recuerdan. Concatenar es juntar dos caracteres, uno después del otro, ¿verdad? Entonces lo trabajamos de esta forma, ¿verdad? Entonces escribíamos esto, A y seguido de una B. Entonces, ¿qué cadenas reconoce esta expresión regular? Pues reconoce cadenas como esta, A y B. ¿Estamos bien? A y B. Entonces, si yo voy a trabajarlo con una gramática, pues sería exactamente la misma regla.
¿verdad? Entonces yo trabajaría también acá S y acá se concatenan de la misma forma. Tiene que ir a la par del otro por ser estructura. Así como la expresión regular le está marcando una estructura arriba, no digamos la gramática. La gramática le está diciendo la S se va a derivar a una A y después tiene que ir una B y no hay de otra. Y así podríamos concatenar nosotros un montón de cuestiones que nosotros podemos trabajar. Ahorita, luego empezamos con los famosos lazos, ustedes se recuerdan, porque podemos escribir lo que sea, pero también necesitamos escribir muchas As. Entonces nosotros escribíamos, por ejemplo, esto, A, empecemos con la cerradura estrella, ¿verdad? A cerradura estrella. Esta A cerradura estrella nos daba prácticamente tres opciones, ustedes se recuerdan. La primera, que podía leer un vacío. Una cerradura estrella me permitía un vacío. Otra opción era que escribiera solo una A. Con una A basta y sobra. Otra opción era, o es, perdón, que yo pueda escribir la cantidad de As que yo necesite, ¿verdad? Esas son las tres opciones que me marca la cerradura estrella. Entonces, ¿cómo hago yo para escribir una cerradura estrella en una gramática? Pues sencillo, utilizamos, igual yo estoy utilizando la S, ¿verdad? Indico, lo voy a hacer de este lado a la par para que me puedan entender. Por ejemplo, voy a utilizar A cerradura estrella. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esto. S deriva. ¿Cuál es la primera opción de la cerradura estrella? Que sea un vacío, o sea, que no lea absolutamente nada. Entonces, lo mismo. Yo le digo aquí, su primer camino es que tome un vacío. O bien, y aquí viene la primera regla, perdón, el primer símbolo que nosotros podemos utilizar en las gramáticas, que es la barrita vertical. La barrita vertical nos indica O, ¿verdad? Entonces decimos aquí O, solo una A, ¿verdad? Entonces, porque esta es la otra opción, mire, que solo escriba una A. Aquí es más explícito porque hay que escribirlo, ¿verdad? O bien, puede escribir muchas As. Entonces yo no puedo venir y escribir las As que el usuario necesite, porque no es la forma correcta de poderlo trabajar. Entonces, ¿cómo hago esta parte? Llamo a alguien muy importante que se llama recursividad por la derecha, ¿verdad? La recursividad por la derecha nos va a permitir a nosotros poder escribir la cantidad de As que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De esta forma, miren. Entonces, yo puedo escribir una A y después yo puedo escribir cuantas As quiera. Como yo no lo puedo escribir, lo voy a representar con un no terminal A. Entonces, este no terminal A se va a derivar de esta forma. Este no terminal A se va a derivar a solo una A. Entonces, esto me va a permitir a mí, que es una recursividad por la derecha, por la izquierda, como nosotros querramos llamarlo, y esto nos va a permitir a nosotros poder escribir cuantas As podamos colocarlo, ¿verdad? De hecho, aquí todavía no hay tanta recursividad porque todavía es bastante corto. Esto solo fue, bueno, algunos lo trabajan de esta forma. Aquí yo quité la recursividad, pero pude haber escrito esta parte nada más. Voy a utilizar la recursividad pura porque es mi título de arriba. Voy a colocar esto, miren. Esto. Aquí se está llamando a sí mismo del lado derecho, ¿verdad? Obviándome la regla de abajo porque eso hubiera cortado la recursividad, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí está de forma recursiva. Pero por ejemplo, ahí dice muy bien, evaluémoslo. Utilicemos 5A. Entonces voy a utilizar únicamente esta regla, miren. ¿Cómo lo vamos a colocar? La primera A. Entonces vamos a empezar. S va a derivar A. ¿Qué regla voy a utilizar? Por lógica voy a utilizar la tercera regla, porque la primera es una vacía, la segunda me va a cortar y solo me va a escribir una A. Entonces voy a escribir AS. Estoy utilizando la tercera regla. Sigo leyendo.
necesito otra A. Entonces voy a volver a utilizar la misma regla. La A que ya estaba y la S que se volvió a derivar a una AS nuevamente. ¿Cuál me toca derivar? La S. La S, voy a volverlo a derivar. Las dos A que había, la nueva A más la S. Sigo derivando la S y estoy dando vueltas en el último y me vuelve a quedar aquí las tres A que había más la próxima A y la S nuevamente. Ahora vuelvo a utilizar otra vez las 4A que yo ya tenía, ¿verdad? Más la nueva derivación de la S, que es una AS, y ahí estamos con las 5 que necesitamos. Entonces, ¿cómo yo corto la cadena? Utilizo el vacío. Entonces, sencillamente, solo se derivó a un vacío y tenemos la cadena. Entonces, ¿cómo logramos hacer esa cerradura de estrella? Utilizando recursividad por la izquierda. ¿Alguna duda que tengan ustedes? Hasta acá por el momento. Pregunto si todo está bien. Todo claro, Inge. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos utilizar la A positiva, que es la que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la regla del A positivo o la cerradura positiva? Si ustedes se recuerdan, lo colocamos de esta forma. A, cerradura positiva. ¿Qué nos daba esto? La misma regla. Esto nos daba a que yo podía escribir un 1 o puedo escribir muchos, ¿verdad? Los que yo necesite. La diferencia entre la cerradura estrella y la cerradura de clean era que nos permitía en vacío y el otro no. Entonces, ¿cómo hacía la regla? Pues de la misma forma. S puede derivar, ahora no va vacío porque la A positiva no me acepta vacíos, ¿verdad? Entonces, en este caso, solo puedo escribir yo una A o bien utilizo recursividad por la derecha. Y la misma regla, si se fijan, este me va a permitir leer solo una A o cuantas A's yo quiera. Utiliza la misma forma que esto, ¿verdad? Entonces, esto sería cómo yo voy a diseñar una gramática partiendo de expresiones regulares. Si tengo una O, si tengo una A, según qué es lo que yo vaya a necesitar y cómo yo vaya a trabajar. ¿Estamos bien? Creo que aquí no hay dudas. Entonces, ¿todo está claro? Empezamos a trabajar ya a generar el código intermedio, que es el código en el cual nosotros podemos, el usuario puede entender, como también la máquina, ya le va a ser muy fácil poder pasarlo a un código máquina. En este caso, pues tenemos la notación BNF, pues sencillamente es una forma de poder escribir una gramática en contextual, pero acercada más a los lenguajes de programación, ¿verdad? Sencillamente es un metalenguaje. Y un metalenguaje nosotros lo utilizamos para poder estudiar poder estudiar más a fondo la estructura de un lenguaje, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos la notación BNF, ¿verdad? En sí, la notación BNF tiene ciertas reglas que nosotros tenemos que aprender a respetar y poder escribirlas, ¿verdad? Propiamente dicho, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender nosotros de la notación BNF, ¿verdad? El concepto teórico ustedes lo van a entender ahí en el ¿cómo se llama? En los módulos o materiales de aprendizaje, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucho que explicar. Pero en sí, lo que nos interesa son las reglas en cómo nosotros vamos a poder escribir cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos, y quiero que entendamos esto. Aquí yo voy a colocar las HIC y aquí voy a colocar yo BNF. ¿Cómo los vamos a convertir? Y cómo vamos a escribir una cosa con respecto a la otra. Muy bien. En las HIC nosotros utilizamos letras mayúsculas.
¿verdad? Letras mayúsculas para poder tener los no terminales. Ahora, en los BNF ya no se llaman no terminales. Estamos bien, ya no se llaman no terminales, ¿verdad? Cambian un poquito de nombre porque ya se les llaman categorías. Las categorías aquí las vamos a cerrar dentro de estos dos símbolos. Entonces son las categorías, son los que van a poder producir. Utilizamos un símbolo para derivar, que en este caso es la flecha. En BNF nosotros vamos a utilizar dos puntos igual, ¿verdad? Estos dos puntos igual significa o se lee definido, perdón, aquí me faltó, definido como. Así se lee, o sea, ya no dice se deriva, sino que se lee definido como. Por ejemplo, si yo coloco, por decirles así, sentencia, definido como, es un poquito más extenso la lectura, ¿verdad? Entonces, pues ya no podemos decir nosotros, que se deriva como, ¿verdad? Se deriva como, sino que es la forma en que nosotros vamos a colocar. Y en este caso, ¿cómo se llama? Los tokens, que son los no terminales, pues los escribimos como tal. Ahí no hay ninguna anotación. El que es número, el que es comando, se va a escribir como tal, ¿verdad? Entonces, eso nos da a nosotros a tener como una estructura que se utiliza el BNF, ¿verdad? En este caso, lo manejan de esta forma. Vamos a tratar de colocarlo de aquí abajito. Esta forma, ¿verdad? Esto es como la sintaxis o la estructura de poder escribir una notación BNF, ¿verdad? Que en este caso, aquí están las variables sintácticas, ¿verdad? Aquí está la expansión o por lo que se va a sustituir y el simbolito, ¿verdad? Que se utiliza para decir definido como, ¿verdad? Hay símbolos también, por ejemplo, cuando usted escribía o escribe, perdón, una gramática y tiene varias producciones, varias derivaciones, entonces igual acá va a utilizar usted la barrita vertical. La barrita vertical sigue siendo un O, ¿verdad? Sigue siendo ¿cómo se llama? Una disyunción a como lo trabaja normalmente. También se utilizan los símbolos, por ejemplo, permítame esto, que es la cantidad de veces que se va a repetir algo. Y vamos a utilizar también estos símbolos para los rangos. Así como ustedes lo conocen también, por ejemplo, coloca el 0 al 9, pues ese es un rango. A a la Z es un rango de caracteres que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, sencillamente, esa es la notación que se utiliza en BNF, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder explicar y entender de mejor forma lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, podemos decir, bueno, los dos puntos y los 4 puntos igual significa expandirse a, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que cada nombre en el BNF, cada variable sintáctica, pues se va a cerrar en estos pequeños símbolos, en los angulares, como que les llaman, ¿verdad? Podemos utilizar también los O, etcétera, 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 y todos esos pequeños detalles. Por ejemplo, ¿cómo es un BNF partiendo de todo lo que nosotros estamos viendo? Permítame un segundito, vamos a colocar acá. Permítame un segundito, solo voy a tratar de agregar una hoja. Aquí me aparece un pequeño. Ahí estamos, ya. Veamos este pequeño ejemplo. Vean, esto es un BNF, ¿sí? Si se fijan, el BNF es muy similar a una gramática contextual.
Lo único es que cambian las notaciones, cambian los símbolos. Es un poquito más explícito la notación BNF que una gramática. La gramática es una forma general. Pero, por ejemplo, aquí tenemos este BNF, miren, de una expresión. Esta expresión, ¿verdad? Que tenemos acá, ustedes logran verlo. Esta expresión, que es la que está del lado derecho, ¿verdad? Se va a definir como, miren, miren la estructura que tiene. Un término seguido por estos caracteres. Podemos utilizar esos caracteres también para definir algo, ¿cómo se llama? Algo explícito, un símbolo explícito que tiene que ir ahí. O sea, que a ley tiene que ir un signo más de este lado, ¿verdad? Que no va a ser necesario, por ejemplo, un operador, sino que sencillamente es una forma de poder colocarlo. Se utilizan, en este caso, el signo más, el signo menos, si queremos que esté seguido de esa parte. Por ejemplo, si voy a colocar un signo negativo, por decirles así, entonces tendría que escribir primero el símbolo y después el dígito. Entonces, este símbolo es completamente válido, así como este, para poder utilizarlo en BNF, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar con este pequeño BNF. Acá, permítame, ahí estamos. Entonces dice que expresión está definido por un término, un signo más y otra expresión. O bien, aquí está, tenemos la O, esta expresión puede estar definido por un término. Este término, ¿qué es? El término es un factor, ¿verdad? Seguido de un símbolo de multiplicación o un asterisco y luego dividir también otro término. O bien directamente puede dar un factor. Entonces, ¿y qué es el factor? El factor puede ser definido por, miren, está cerrado entre paréntesis como símbolo fijo, un símbolo que tiene que ir ahí, no es ningún operador, no es ningún símbolo general, sino que sencillamente eso tiene que ir. Y luego puede ir a una expresión, a un grupito, o bien ese factor directamente puede ser una constante. Y la constante puede ser un entero, ¿verdad? Entonces nosotros podemos utilizar esa gramática para poder evaluar cualquier tipo de operación. Por ejemplo, si nosotros nos toca que construir este árbol, de esta forma, primero nos tienen que dar la estructura que nosotros podamos colocar. En este caso, ¿qué podemos trabajar o qué podemos hacer? Podemos armar, por decirles así, vamos a ver, por decirles, aquí hace falta una regla, la voy a colocar yo para poderlo evaluar, pero por decirles así, tenemos nosotros 2 más 3 por 4. Miren, esta estructura debería, según lo que nosotros podemos ver, pertenece a esta notación BNF. Esto ya no es una gramática, es una notación BNF, es lo que se va a leer. Entonces, ¿en dónde va a nacer el árbol? Desde expresión. Entonces, yo voy a tratar de hacer el árbol de este lado. Voy a alejarme un poquito. Si alguien tiene alguna duda, me avisa, por favor, porque esa es la tarea de esta semana. El trabajo con BNFs, armar un BNF y poder realizar la evaluación, que es completamente igual a como nosotros lo estamos trabajando, ¿verdad? Pero la expresión se va a manejar directamente, si ustedes se fijan, tendríamos que pasar primero por cualquiera de estos grupos, ¿verdad? Si se fijan, no puedo tomar el camino de más porque va primero por el paréntesis. Entonces yo tengo que buscar primero pasar por un factor para poder llegar. Esto pasa a un factor, el factor pasa directamente acá, el factor viene de un término y término viene de una expresión, si ustedes se fijan, ¿verdad? Entonces trabajaría de esta parte. Expresión, que sería la variable sintáctica, expresión,
va a derivar a un término, porque por ahí vamos, ¿verdad? El término puede derivar a un factor, y el factor puede derivar a un paréntesis, a una expresión y deriva a otro paréntesis, ¿verdad? Que son sencillamente los símbolos que debe de tener, ¿verdad? Y ahora, cuál voy a definir o cuál voy a derivar, como estamos acostumbrados a decirle, que en este caso sería la expresión, ¿verdad? Expresión necesito que se convierta en una suma, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la primera regla, que se derive a un term más expresión. Entonces se va a derivar, en este caso, perdón, esto se va a derivar a un term, se va a derivar a un signo más y se va a derivar a una expresión nuevamente, ¿verdad? A una expresión. En este caso, pero voy a quitar esto, a expresión, que es la parte que nosotros estamos manejando. Ahora sigo derivando más a la izquierda y yo necesito convertirlo a, ya tengo la suma, entonces ahorita necesito convertirlo en número, ya me falta la multiplicación por 4 porque ya tengo la estructura, entonces necesito que esta expresión se vuelva a convertir en un term, pero lo vamos a trabajar en un momento. Por el momento voy a hacer la suma de una vez, que ya está listo. El term puede pasarse a un factor y de factor a constante y de constante al número. Y este integer, que hace falta una regla acá, vamos a tratar de escribirlo de una vez, si no se nos va a ir. Voy a tratar de colocarlo acá. Y el integer se puede convertir a un, puedo escribirlo de esta forma. Entonces le estoy diciendo que se va a pasar, el entero puede pasarse a cualquier número entero que nosotros tengamos. Esto nos va a servir porque ahorita me voy a ir de term, voy a ir en factor y de factor a constante. Entonces en este caso digo, term pasa a un factor. Este factor se va a convertir en una constante y esta constante se va a derivar o se va a definir con número, permítame qué número tengo yo aquí, número 2. Número 2. Muy bien, sigo el de la izquierda, el que le toca es un exp. Este es el que nos toca evaluar. El exp necesitamos que se vuelva una multiplicación según la estructura, entonces el exp se tiene que ir. Estoy aquí arriba, miren cómo... lo bonito del BNF es que cuando topa, si es necesario, vuelve a regresar, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Miren, este exp, perdón, lo vamos a volver a convertir a una multiplicación, que en este caso sería term más exp nuevamente. Entonces esto se va a derivar a un term más... Inge, perdone. Lo escucho. Donde dice fact, después se deriva const, ¿no sería después a integer y luego de integer al número? Ah, me salté un aquí. Aquí de constante pasa a... Gracias. De constante todavía pasa a entero. Cierto. Pasa a entero. Ahora del entero ya pasa al número 2, creo que tengo. Sí, aquí me salté esta última regla. De consta entero, entero al número. Ahí estamos. Y aquí también exp necesito multiplicación. Y la multiplicación es factor por term. Aquí también lo estaba haciendo mal. Aquí es factor por term. Aquí es factor por term. Ahora, ¿cuál derivo? El que está más a la izquierda. Factor, necesito ya pasarlo un número. Factor, paso por const, integer, integer al número. Entonces sería factor a const, que es la constante, ¿verdad? De const a entero. Y de entero puedo pasar al número que tenemos, que en este caso es 13. Ahora bien, como term ya se tiene que ir a un número,
term pasa a factor, factor a const, etcétera. Entonces vamos a ir primero a factor. Term tiene que ir a factor. De factor vamos a const. Const. Y de const vamos a ir al número, que es el número 4. Entonces, terminamos. ¿Dónde quedó todo el número? Aquí está, miren, lo voy a marcar en amarillo. Va el paréntesis. Próxima hoja es un 2. Próxima hoja es un más. Próxima hoja es un 3. Próxima hoja es una multiplicación. Próxima hoja es un 4. Próxima hoja es un paréntesis. Entonces, si se fijan, ahí tenemos todo el árbol sintáctico que fue sacado u obtenido de la notación BNF, ¿verdad? Entonces, si alguien nos pregunta, miren, ¿y cuál es la diferencia entre una gramática y un BNF? Miren, la gramática es el que define las estructuras y por la gramática es que nosotros podemos escribir un BNF, que el BNF lo único que cambia es a esa parte de no terminales, derivaciones a terminales, sino que ya son variables sintácticas que pueden generar más, ¿cómo se llama? Más, se me fue la palabrita, ahorita más código, más sentencias, más bloques, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre un BNF y un, ¿cómo se llama? Y una gramática, pero sí funcionan de la misma manera. O sea que al final nosotros no vamos a entregar una gramática, lo entregamos una notación BNF y se hace la misma estructura. Este es un ejemplo, pero este pequeño BNF puede generar distintos tipos de sumas y multiplicaciones. Es bastante poderoso. Si se fijan, puede generar distintos tipos de cadenas que nosotros podemos colocar. Y no leyó un solo símbolo, sino que lo que lee es un bloque de tokens que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Esa es una notación BNF. Según yo, no hay mucho que trabajar, ¿verdad? En la notación BNF, sencillamente cambian los nombres, cambian las formas, como nosotros llamamos los no terminales, por secuencias alternativas, ¿verdad? Cambiamos algunos símbolos, cómo se vaya a trabajar. O sea, todo tiene una forma de cómo trabajar, ¿verdad? Entonces, ustedes me indican si tienen alguna duda. Y todo tiene BNF. Todas las estructuras tienen un BNF. Por ejemplo, usted ve un código, este código tiene una estructura BNF, ¿verdad? Para poderlas trabajar. Me indican si vamos bien. Me escriben, por favor, por ahí, si estamos bien. De momento, todo bien, ingeniero. Solo Bueno, Gracias, quería Francisco. darle algo. Los signos de menor y mayor se ponen siempre que hay algún tipo de derivación. Sí. ¿Sí? Cada vez que este sea un no terminal o una variable sintáctica ya para ahorita, para nosotros, porque esa se sustituye por otra. Se de sustituye acuerdo. por otra. Que en este caso, bueno, acá yo cometí otro error. Aquí ya lo marcó, pero aquí me hace falta estos. ¿Por qué? Porque se pueden, ahí estamos, ahora sí está bien escrito. Estaba mal escrito mi BNF, perdón. Porque pueden, toda esta parte se cambia a esto. Cuando se puede sustituir, van dentro de esos pequeños símbolos. Me indican todo bien. Inge, cuando entra a la expresión de la multiplicación, por ejemplo, aquí lo que se tendría que hacer es una jerarquía de operaciones. Primero se multiplica y luego se suma, ¿verdad? Así es, ajá, así es. Entonces aquí la expresión lo que haría es entrar primero a resolver la expresión, ¿verdad? Y así es como no se equivocaría en la operación o no sería, no importaría si se cambiara el lado de... El árbol va a cambiar y ese es un tema bastante interesante
porque ya un poquito más adelante, ahorita nosotros vamos a empezar a trabajar con las jerarquías, quiénes son más importantes que el otro. Pero, ¿quién define las jerarquías según cómo usted vaya a analizar esa parte de su árbol? En este caso, lo único que nosotros hicimos fue construir el árbol sintáctico y sí funciona. Ahora, ¿cómo lo va a analizar la parte semántica? Y la parte semántica, alguno está definido en la parte sintáctica, es en donde ya trabaja explícitamente los símbolos. Si ustedes se recuerdan, cuando ustedes estaban trabajando en su momento las operaciones, trabajamos el postorden, el inorden y todas esas cuestiones de lectura de símbolos. Recuérdense que ese postorden es lectura de árboles sintácticos también, donde primero lee los símbolos que están que están inmersos o que están antes, depende de cada cosa. Si vamos a trabajar ese tipo de árbol ya, ¿verdad? Entonces sí tenemos que marcar la prioridad donde todo empieza del signo de multiplicación. De la multiplicación vamos a jalar nosotros las operaciones que nosotros vayamos a tener, 3, 4 creo que tenemos aquí. Y después de la multiplicación se va a realizar la suma, pero sí importa mucho la jerarquía, ¿verdad? Eso lo voy a trabajar la próxima semana, pero sí es muy buena duda. Sí se trabaja mucho la jerarquía acá. Ok. Cualquier duda me cuenta. Disculpe, ingeniero, y ahí si nos pasáramos a programación, digamos, el programa, ¿cómo empezaría a leer esa expresión? ¿Cómo lee? Mire, pues, ¿cómo lo va a leer? A través de un análisis LL1. Bueno, ese es el que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? El LL1. Vamos a utilizar, esto todavía no se los voy a explicar ahorita, pero ya que me pregunto, el análisis LL1 va a construir unas tablas, ¿verdad? Construye unas tablas y construye una pila, ¿verdad? Construye una pila y empieza a leer, empezando, el LL1 quiere decir, empecemos en la izquierda, el símbolo que está más a la izquierda y vamos a consumir 1, empieza a comparar 1 por 1 y crea una pequeña pila y la empieza a trabajar con la cadena que estamos trabajando. Entonces lo va consumiendo. Y la pila, que es el autómata de pila, es el que va a estar controlando el símbolo que va a estar trabajando. Se abrió un paréntesis, no voy a terminar hasta que se cierre el paréntesis. Primero va la multiplicación, entonces ordena la forma, la pila es la encargada de poder manejar esta parte. Entonces, ¿quién lo va a trabajar? Un autómata de pila. Y eso lo trabajo también la próxima semana, ya en el análisis LL1. Por eso les dije, ahorita es la notación BNF. Tenemos el árbol. Ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? LL1. Entonces, así lo va a detectar la máquina. Yo les voy a enseñar a crear todas esas tablas, el autómata, y cómo se va consumiendo todo. Entonces, eso es lo que uno programa, el autómata de pila. Y lo va consumiendo, pero consume estructuras, ya no consume palabras. Así lo consume. Perdón por no aclararle su duda, pero es mi tema de la próxima semana. Ok, gracias. Así lo genera. Ya me van a entender cuando se cierre esto e implementemos el analizador sintáctico. Muchas gracias por sus dudas, bastante buenas. Y me alegra mucho que las tengan porque por ahí vamos cayendo a esto. Antes de ir a todo esto, veamos algo muy importante también. Ya tenemos el BNF. Pero ahora viene algo muy importante también, como todo, ¿verdad? Como cuando usted hacía sus programas, cuando iniciamos nosotros a programar, nosotros tenemos que presentar nuestro algoritmo, ¿verdad? Y algunos estudiantes, cuando uno daba o da el curso de algoritmos, los estudiantes les preguntan, miren, pero ¿para qué tanto algoritmo? Miren, es que ahí tiene que aprender a pensar, ¿verdad? Entonces hay que pensar y se quebraban la cabeza. Lo mismo ustedes ahorita se quieren la cabeza haciendo autómatas. Lo mismo van a hacer aquí. Para poder hacer el LL1 tiene que quebrarse la cabeza para hacer su autómata de pila. Pero la cuestión aquí es, muy bien, yo me quebré la cabeza, funcionó y todo, ¿para qué me sirve? Recuérdense que es la forma en la cual yo presento mi proyecto. Por ejemplo, hice mi programa, aquí está mi algoritmo y aquí cualquier persona puede entender, puedo modelar todo el sistema.
Entonces, ¿cómo yo voy a modelar mi compilador a través cómo voy a modelar la estructura de mi compilador a través de los diagramas de Conway? Esos son nuestros algoritmos acá, ¿verdad? Los diagramas de Conway es el diagrama de todo el compilador, cómo funciona la estructura, ¿verdad? El diagrama de Conway es una... Solo déjeme ver, aquí me está marcando una notificación acá, perdón. Sí, vamos bien. Ok. Sigamos, solo estaba viendo una notificación aquí. Estamos en el Conway, ¿verdad? Entonces, el diagrama de Conway va a ser el encargado, les decía yo, de poder pasar, de poder diagramar toda la estructura de nuestro programa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar acá. Vamos a agregar una página más. Se llama Conway. Y vamos a empezar a diagramar el BNF. Recuérdense que esto diagrama BNF, no gramáticas, BNF. Pero lo repasamos mucho con las HIC porque es mucho más fácil poderlo entender. Son reglas bastante básicas de poder entender. La primera regla que quiero que ustedes entiendan y aprendan es cómo vamos a representar los no terminales y cómo vamos a representar los terminales. Los no terminales, los no terminales, los vamos a representar con un cuadrado. Bueno, voy a dejar el cuadrado. ¿Sí? Los no terminales los vamos a representar con un cuadrado. Y los terminales los vamos a representar con un círculo. Con un círculo. ¿Estamos bien? Ese es el diagrama. Terminales, cuadrado. Perdón, los no terminales, cuadrado. Terminales, un círculo, ¿verdad? Un diagrama de Conway no tiene, por decirles así, una forma en la cual vamos a iniciar y cómo vamos a terminar. Sencillamente inicia desde el axioma principal, o sea, donde empieza todo, vamos a nosotros a trabajar. Entonces, veamos, voy a empezar a diagramar un pequeño ejemplo y para que usted me vaya comprendiendo. Vamos a dejarle esto acá. Ok. Hagamos lo mismo que como lo trabajamos con las expresiones regulares. Escriban presente, por favor, para que quede ahí constancia de los 14 que ya estamos presentes. Está Pedro, Juan y Manuel, Edgar, Miguel Alberto, Leider, Francisco, Henry, Juan Martín, Andrew, Marcio, Edin, Pablo, Yalmar, Erika, y quienes me está marcando aquí de ausentes es Mario Alejandro y Eduardo Ruiz Antonio. Escriban presente igual siempre, por favor, por cualquier cosa. Gracias. Ahorita es un poquito más fácil la asistencia y sí voy a tomar mucho en cuenta la asistencia ahorita. Ya se van a enterar. Bueno, sigamos entonces. Hagamos esta primera. Por ejemplo, este HIC bastante sencillo. A deriva a una A. Esta es la gramática más pequeña, más fácil que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagramar? Lo vamos a hacer de esta forma. Colocamos una flechita y vamos a empezar con el no terminal. Entonces lo cerramos en un cuadradito, ¿verdad? Y escribimos el símbolo adentro, ¿verdad? Y esto se va a convertir en un símbolo terminal A. Esto sería el diagrama de Conway del más pequeño, ¿verdad? Del más pequeño que nosotros podamos tener. Creo que ahí no hay mucha duda, ¿verdad? Bastante pequeño. Ahora bien, por ejemplo, al igual, si nosotros tenemos
una concatenación deriva una A, deriva una B, pues vamos a colocar los símbolos que van. Por ejemplo, si tenemos en este caso, por decirles de una manera, recuérdense que cada terminal es un token, cada terminal es un token, entonces no puedo yo colocar de esta forma, por decirles A deriva a una a AB, por ejemplo. Yo no puedo escribir de esta forma. Coloco la A y esto deriva, perdón, a un AB. Esto no puede ser porque recuérdense que cada uno de estos símbolos es un token. Cada uno es un token. Recuérdense, un token puede ser dos palabras de sistema, dos identificadores, dos algo. Entonces no puedo trabajarlo de esa forma. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues lo vamos a hacer, permítame, de esta forma. Va una A y luego va una B, ¿verdad? En la forma en cómo va el recorrido, cómo va trabajándose por la forma de los tokens, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros tenemos por ejemplo, S deriva a una A o deriva a una B o bien deriva a otro no terminal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya las O como tal. Entonces, símbolo nuevo es esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos con un diagrama de Conway? Lo hacemos de esta forma. Iniciamos por el no terminal S, y como tiene 3 caminos, lo hacemos de esta forma. Son flechas, solo que no salieron del mismo tamaño, son flechas. Terminal A, terminal B y no terminal A. Entonces, esto es, y luego nuevamente si se vuelve a reunir todo de esta manera. Las flechitas. Nuevamente. Entonces, esta es la famosa O. ¿Estamos bien? Porque yo tengo opción, al momento de estar evaluando, digo, bueno, estoy en S puedo irme a una A, una B o una A, entonces me puedo ir por este camino, por ejemplo. Recuérdense que es el mapa de todo mi compilador. Es el mapa de todo mi compilador, ¿verdad? Ahora bien, la misma historia vamos a tener nosotros, ¿cómo se llama? Si ustedes se recuerdan, vamos a escribirlo acá, podemos colocar S deriva a una a un vacío o una AS. Ya saben qué es eso, ¿verdad? Eso es una, ¿cómo se llama? Es una cerradura de Klein o una cerradura de estrella, como lo quieran llamar, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de la vuelta, estamos hablando de esto en autómatas, estamos hablando de esto en expresión regular, ahora lo tenemos también en una gramática, ahora lo vamos a tener en un diagrama de Conway. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Utilizando un diagrama de Conway. Entonces, esto implica, recuérdense que acepta un vacío o bien muchas más. ¿Verdad? Puedo escribir nosotros una o un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? De esta forma. Vamos a empezar. Ahí estamos la S. ¿Cuál es el primer camino? El primer camino que se vaya a una, ¿verdad? Esa es la primera forma. Y luego, miren, este ya está marcado. Voy a marcar el otro.
O bien el otro camino es que coloquen una A, ¿verdad? Que coloque una A y luego nuevamente regrese a la S. Y ahí estaría la vuelta de cada, ¿cómo se llama? De cada A. De cada A que nosotros tenemos. Cualquier cosa me avisan, por favor. Perdón, solo estaba revisando los mensajes si tienen dudas. Entonces, ahí estamos. ¿Y el vacío dónde está? Entonces, eso implica que hay un camino donde no va a escribir absolutamente nada, sino que simple y sencillamente se tiene que ir. Entonces, cuando hay un vacío, se representa de esta forma. Un poquito raro, pero es bastante lógico. Se fue mucho. Entonces, ahí estaríamos. ¿Verdad? Que se puede ir bien solo o bien puede bajar a hacer sus vueltas. ¿Estamos bien? Entonces, eso implica que va a ir a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, o bien después de este puede continuar. Entonces, no se conecta, sí se conecta directamente la S, pero también el camino está libre. Por ejemplo, uno puede decir muy bien, cero y nada, sencillamente puedo pasar a un vacío. Entonces, empezó y se fue directo al vacío, ¿verdad? O bien al decir, fíjese que queremos uno, muy bien, entonces queremos una sola A y nos fuimos. Queremos muchas A's, muy bien, entonces nos metemos, escribimos una A, ¿verdad? Regresamos, aquí lo dibujé mal. Escribimos una A, regresamos, escribimos otra A, regresamos y esto me va a permitir muchas A's. ¿Estamos claros? ¿Me entendieron? Sí, por un momento sí. Ok, gracias. Cualquier duda me cuentan, por favor. Esta es actividad de esta semana, dibujar diagramas de Conway. Una vez que ya tenemos acá, esto es el de, ¿cómo se llama? El de 0 ocurrencias o más. Ahora, si solo es una o muchas, que es la cerradura positiva, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos que es uno o muchos. Acá es bastante sencillo, ¿verdad? Aquí es lo primero que nosotros armamos, donde colocamos, se tiene que repetir, o se tiene que incluir uno o más, y no hay de otra, ¿verdad? Entonces, nos obliga prácticamente a que tenemos que escribirlo o tenemos que colocarlo de indicar muy bien. S, y luego el primer camino es una A, por obligación. Ojo. Entonces, después de la A, recuérdense que este no acepta vacíos. Entonces, si yo escribo una A, debería de avanzar a lo que sigue, ¿verdad? Pero también tengo la opción de regresar. Si se fijan, es más fácil. Entonces, esto me obliga a mí. Lo que cambió aquí es la flecha esta, ¿verdad? Es la flecha esta. Cuando acepta vacíos, hay una en arribita. Cuando no, pues solo hace el camino como debe de ser. Esto es uno o muchos, y no hay opción a ninguno. Entonces, esto sería la parte de ¿cómo se llama? Del Conway. En este caso, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo, yo se los voy a tratar de copiar por cuestiones de tiempo, porque ya se nos acabó nos está acabando el tiempo. Permítame, perdón, solo estoy tratando de una hoja más. Ahí estamos, perdón, ahí estamos. Me indican si logran ver, por favor, desactivé una ventanita aquí que me estaba molestando. Teníamos un ejemplo, les estaba diciendo, y solo se los voy a explicar ya por cuestiones de tiempo. Y lo tenemos, permítame. A ver si logro copiar. Si no, pues menos.
Bueno, sí está pegando, pero me lo está colocando en otro color. Empieza a pelear todo. Okay. Se los voy solo lo voy a cambiar de color todo. Creo que ahí estamos. Ok. Ahí estamos, ahora sí. Muy bien. Tenemos esta gramática. Una gramática que ya está en su notación BNF, que era el que estábamos trabajando hace un ratito, ¿verdad? Que puede multiplicar, solo que aquí está un poquito más complejo, ¿verdad? Un poquito más complejo y nos dice haga el conway de esto, ¿verdad? Entonces, el conway de todo eso. Entonces nosotros vamos a empezar a armar cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, todo empieza por expresión, aquí abajo. Entonces nosotros marcaríamos de esta forma. Expresión empieza desde acá. Tiene 3 caminos, miren, tiene 3 caminos. Entonces, en este caso, recuérdense que cuando tiene 3 caminos, sucede esta parte. Se le colocan 3 flechitas. El primero es un term, que también es un cuadrado. El segundo es un term más term, y recuérdense cómo nosotros lo vamos a escribir. No, hay un no terminal en medio, entonces tenemos acá un term. Luego va a un más, a otro term. Perdón que manchemos mal. Y el otro es, perdón, aquí es exp, no es term. Aquí es exp más term, o también está el camino exp menos term, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el camino exp, aquí me falta una flechita, menos otra flechita, term. Es solo de seguir nada más lo que diga la gramática. Entonces, esos serían los 3 caminos. Entonces, todo esto ya saben que se junta acá con sus flechitas respectivas, ¿verdad? Ahora bien, ahora term, que es si se fijan, los 3 son term, donde nosotros estamos terminando, pero lo podemos trabajar, ¿cómo se llama? Podemos conseguirlo acá también. No hay ningún problema porque salió de term, yo lo voy a seguir aquí abajo, que term, ¿verdad? Se deriva a factor, term por factor, term más factor, etcétera, etcétera. Son cada uno de estos pasos que va a tener. La misma historia se deriva acá en un term. Se deriva a un term más por factor. Term por factor. Factor. Y así sucesivamente. Y luego factor, que sería este, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí abajo. Factor solo se deriva ya a 3 caminos también, que es un terminal X, terminal Y tiene un no terminal exp, que este exp lo tenemos de esta forma perdón, y aquí lo dijo mal, tiene paréntesis. Entonces primero hay que colocar los paréntesis donde corresponde, ¿verdad? Entonces nos quedaría de esta forma. Paréntesis, exp, y luego cerramos paréntesis, ¿verdad? Y así sucesivamente para poder terminarlo. Entonces esto sería su pequeño diagrama. Ahorita, no sé si me entendieron. Por acá ya de una forma, permítame un segundito, de una forma un poquito más clara, se las voy a colocar. Pues me indican si todo está bien, si me están entendiendo. Entonces solo es de dibujar un diagrama por cada... por cada no terminal.
Ajá, por cada no terminal. Por cada no terminal que nosotros tenemos. Entonces, según yo, no es tan complejo el poderlo trabajar. ¿Vamos bien? Eso sería entonces el diagrama de Conway para poderlo representar, ¿verdad? Poderlo representar y poder tener el árbol y poder colocar toda la parte de la gramática como debe ser, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, entonces tenemos la notación BNF, diagramas de Conway. Ahorita nos toca diseñar el análisis sintáctico, pero ya no lo voy a hacer. No, que lo voy a continuar. Este tema lo voy a continuar la próxima semana porque ya nos toca ahorita cómo vamos a diseñar el analizador sintáctico. Entonces, pero antes de diseñar el analizador sintáctico tiene que pasar por un par de, ¿cómo se llama? Un par de reglas que son bien importantes, como es la eliminación de recursividad, eliminación de ambigüedades, factorizar todos estos detalles que hay que trabajar bastante, ¿verdad? Bastante. Entonces yo me voy a quedar por acá para no causarles mucho problema por el momento. Entonces la próxima semana de lleno ingresamos a la parte de cómo lo podemos diseñar. Quitando primero ambigüedades y un montón de cosas que son las que nos afectan dentro de. Muy bien, si no hay dudas, ustedes me indican. ¿Me entendieron todo claro? Perdón, no los escucho, solo veo que están. Me imagino que todo claro. Creo que sí, ingeniero. Muy bien. Ok, 8:44, Miguel Juan Eduardo se acaba de conectar. Aquí me acaba de marcar todo. Ok. Aquí es un poquito más controlado en el grupo, en el equipo. Es bastante controlado. Muy bien, entonces, si no hay dudas, me despido entonces. Pasen feliz noche. Si, no sé, ustedes me indican si todo está claro, voy a tener